Ya. Habíamos estado viendo el tema de la antiderivada, es decir, la perspectiva de ver la integral como el proceso inverso de lo que uno conocía como una aplicación derivada. Y de esto, ahora tenemos que ir viendo técnicas que nos permitan encontrar estas llamadas antiderivadas. Ya en un inicio, las que hicimos son meramente por asociación de derivadas que ya conocemos, ¿cierto? Estas derivadas que conocemos, por ejemplo, las de la potencia, vimos que había una fórmula asociada, pero era porque nosotros conocemos esa de ahí. Entonces, hay una serie de técnicas que nos van permitiendo desarrollar nuevas integrales más complejas que no responden necesariamente al conocimiento previo, pero sí se utilizan obviamente las derivadas, pero son técnicas que nos permiten encontrar y tal vez empezar a ver que una derivada más compleja se vuelve una más sencilla. Y este primer método que vamos a ver se llama sustitución y cambio de variable. Ya, aquí tenemos una lista de integrales que, bueno, más o menos un resumen de lo que hicimos en la clase anterior. Estas de acá no las hemos visto, pero son integrales trigonométricas que no están de más verlas, ¿cierto? Cuando uno las desarrolle. Estas de acá. ¿Ya? El resto son las que revisamos en la clase anterior. Si se fijan, arriba hay una integral del 1. Aquí estas dos son las propiedades que vimos de suma y constante. Y aquí esa propiedad de una constante asociada ahí. Por acá tenemos esta de la potencia, ¿cierto? Que también la revisamos. Con esa podemos sacar no solamente las que son expresadas, ¿cierto? De forma de potencia, sino también abarca las que son raíces. La integral de 1 partido x también, que nos daba el logaritmo natural. La integral de la exponencial, que la revisamos también, que era ella misma, ¿cierto? Y hasta ahora lo que hemos avanzado en integrales es esto, ¿ya? No más allá, ¿cierto? Lo hemos visto otro tipo de integral, más que nada también combinaciones de esto mismo. La idea sí es que este tipo de fórmula siempre se tenga a mano, ¿ya? Eso sería lo ideal, ya tener a mano estas que están acá. Entonces, hasta lo que llegamos es que podemos desarrollar integrales que quizás sean suma de estas mismas que están aquí. Ya en ese sentido, por ejemplo, revisamos una cosa de este estilo, como por ejemplo la integral de x cuadrado más 2 elevado a x menos un quinto de la raíz de x. ¿Cierto? Podríamos perfectamente ahora con lo que hasta lo que llevamos podemos resolver esta integral de acá. ¿Y por qué? Porque tenemos una propiedad primero que nos permite separar sumas o restas, ¿cierto? En distintas integrales, es decir, esto se convierte en estos tres problemas. Pasa a ser tres problemas por separado, ¿cierto? Usando la propiedad de que la suma, la que vimos en la clase anterior, nos puede dividir estos tres problemas. Y acá lo siguiente es que puedo las constantes sacarlas hacia afuera, ¿cierto? Que una de estas cosas aquí que estoy sacando las sumas, y ahora esta constante la puedo sacar afuera, entonces me va a quedar dos veces la integral de e elevado a x, entonces, de x ahí, menos un quinto de la integral de la raíz de x de x. Y ahora la idea es resolver estos tres problemas, ¿cierto? Esta integral de acá, esta integral de acá, y esta integral de acá. Cosas que vimos, sí, a priori es que la constante de integración la vamos a colocar al final, es decir, preocupémonos de integrar cada una de esas integrales y al final lo colocamos la constante de integración que sería colocarle más c al final del desarrollo. Entonces, por ejemplo, acá nos quedaría x al cubo tercio respondiendo a la fórmula de las potencias, ¿cierto? Que era, le sumamos 1 al exponente y lo dividimos por eso mismo más dos veces esta integral queda igual. Recuerden que como su derivada es lo mismo, la integral es lo mismo, aquí queda de esa manera. Y acá recordemos que ese exponente, el de la raíz, es el exponente 1/2. Por ser exponente 1/2, eso nos quedaba como 1/2 más 1 dividido 1/2 más 1. Y al final de todo, ¿cierto? Una vez que ya tengo las tres integrales aquí hechas, le coloco
más c. Bueno, y podría también, podría por otro lado acá mejorar un poco cómo va a quedar esto. Entonces, porque aquí queda x elevado a 3 medios dividido 3 medios. Si junto el 1 medio con el 1, ¿cierto? Que está en el exponente y en el denominador. Y lo que más también podría hacer es que, como hay una fracción ahí, la podría juntar con ese 1/5 que está al lado, y ahí sería como lo más ordenado posible que puedo dejar este ejercicio, que sería dejar esto como así. Eso elevado a 3 medios y más c. ¿Ya? Y esto entonces puedo resolver un tipo de integral de esa forma, simplemente usando todas las propiedades que hemos visto hasta ahora. De hecho, en este que acabo de hacer acá, por ejemplo, usé la propiedad de la potencia, ¿cierto? Porque resolví x cuadrado, x elevado a 1 medio con esa propiedad. Pude separarlo en suma gracias a esta propiedad. Pude sacar las constantes gracias a esta propiedad. Y el del exponente por aquí también que lo usé, ¿cierto? En todo esto. Entonces se fijan que paso por paso, ¿cierto? Uno puede hacer eso. Ahora, respondiendo también a alguien en la clase anterior, me acuerdo que me preguntó, bueno, si será necesario que uno coloque todos los pasos que hay que hacer en una integración. La verdad es que no. Ya, yo lo hago aquí como una manera didáctica porque como ustedes están aprendiendo a integrar, es bueno que vayan viendo de repente el paso a paso entre medios, pero una vez que ya adquieren expertise en esto, pueden ir saltándose algunos pasos. Por ejemplo, quizá uno podría tener esta integral del inicio que tengo acá, por ejemplo, esta, y perfectamente la puedo ya ver al tiro así, ¿ya? Sin estar haciendo cada una de estas cosas. O quizá algunas, la integral ya resolverla, ya sé cómo son. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que vamos a ver hoy día es formas que la integral es más compleja, pero la integral yo de alguna manera la transformo en una integral como esta. Y estas se llaman integrales directas. ¿Por qué? Porque no hay que hacer nada más que integrar. Aquí solamente hay que integrar, entonces se llaman integrales directas. A propósito que les voy a subir un documento a módulos, o también en el documento que les voy a subir se llaman elementales. Ese documento contiene, el primero que les voy a subir, o sea, le voy a subir dos, el de ahora y el de lo que trata la clase hoy día, tiene una serie muy grande de integrales y resueltas, y otras para resolver, es decir, tiene ejercicio y mucha integral resuelta, y está separado por tema. Entonces, el primer tema se llama integral elemental, y son estas integrales que no requieren nada más que usted las separe y aplique directamente una propiedad. La que vamos a ver hoy día se llama sustitución, y hay otro documento más, que es el que viene después de ese, tiene una serie de integrales que se resuelven con este método. El método de sustitución lo que busca es que yo, dado una integral, ya que tenga, de alguna manera la transforme para que me quede como las integrales que yo ya conozco o yo ya sé hacer. O sea, es decir, transformación de una integral que es compleja a una integral que es elemental o integral directa. Así que eso es lo que vamos a revisar. Lo complejo después es que cuando vayamos viendo varios métodos de integración, usted tiene que ver cuál es el método que más se acomoda a la integral que está desarrollando. Y para eso solamente le sirve haber hecho una cantidad grande de integrales. Ya esa es la manera en que uno se puede dar cuenta de qué método usar después. Ya, no sé si tienen alguna pregunta de este que era un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué cosa por ahí? Profe, yo tengo una duda, una pequeña duda, es como tonta la duda, pero en verdad la primera Dígame. parte me perdí en ¿Mm? por qué queda x al cubo partido en 3. Ah, ya, estamos aplicando la propiedad de la potencia que es esta. Ah, ya entendí. Ya. Entonces, esa le permite sacar cualquier tipo de integral que sea de esta forma. Ah, ya. Debe ser. Y Gracias, profe. también lo usé acá, porque como esto está elevado a 1 medio, también la puedo hacer ahí. Sí, sí, debe ser de acuerdo. Ya, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más hace una pregunta? Una recomendación así de integrales que tienen que ir copiando cada paso a paso, porque lo que uno va haciendo acá es más que nada ir complejizando un poco cada vez más las integrales, pero es como constructivo, o sea, hay que saber de hacer de las más sencillas hasta las más complejas. Entonces, vamos a pasar al tema de hoy, que es sustitución, es decir, uso una técnica para cambiar la integral.
y bastante interesante porque además introduce el tema de los diferenciales que alguna vez ya estudiamos, entonces esto va de la mano con cosas que hemos visto antes. Bien, el tema de la sustitución o cambio de variables, ¿cierto? Que en verdad es lo mismo. Lo que trata es que uno tiene que aprender a tratar de hacer otro tipo de integrales que son más complejas. Entonces, por ejemplo, aquí parte una de las cosas que es como tratemos de diferenciar eso de ahí, ¿ya? 1 más x cuadrado elevado a 10, que la derivada se obtiene eso. Está hablando básicamente que si yo saco la derivada de esto, de 1 partido 10 por 1 más x cuadrado elevado a 10, su derivada va a ser 10 partido 10, 1 más x cuadrado elevado a 9, por la derivada de lo que está dentro, que es 2x. Entonces me termina quedando 1 más x cuadrado elevado a 9 por 2x. Ya, ese es una cosa como a observar dentro de este ejercicio que está acá. O sea que si uno hace esta cosa acá, ¿cierto? Termina quedando ese resultado. Y en torno a eso, uno se pregunta, bueno, entonces, por lo que hemos visto de integral, ¿sí? Entonces la integral de 1 más x cuadrado elevado a 9 por 2x de x es 1 partido 10, 1 más x cuadrado elevado a 10 más c. Es decir, esa es la integral de lo que está ahí. Recuerden que la integral yo la puedo saber porque si sé que derivo eso, me da lo que está allá adentro. Así que una forma fácil de saber que esa es la integral de lo de allá. Pero a uno le gustaría como poder saber de otra manera de que la integral de esta función que está acá nos da exactamente 1 partido 10 por, en el paréntesis, 1 más x cuadrado elevado a 10 más c. Y la forma de hacerlo es que uno puede ver alguna similitud aquí, una similitud con aquella propiedad que vimos antes. Si se fijan, la integral que uno está desarrollando está elevado a 9 y después termina quedando elevado a 10. Entonces, lo que vamos a ver con esto es lo siguiente. Voy a mostrarle aquí algo pequeño. Uno sabe cuál es la integral de x cuadrado, por ejemplo. Voy a sacar esta que lo estaba haciendo hace un rato. Uno sabe que esa integral es x al cubo partido 3 más c. Y hasta ahí como que estaría bien. También sabemos, por ejemplo, cuánto es, podríamos hacer esta, ¿no? 1 más x al cuadrado de x. Bien, aquí inmediatamente lo que cambia con la integral que está arriba es que se puede fijar que ya no es x el que está al cuadrado, sino que es 1 más x el que está al cuadrado. Y la propiedad que yo conozco es solo con x, ¿ya? Yo la voy a traer para acá, así que no se olviden de esto, que nuestra propiedad no es que adentro salga cualquier cosa, sino que dice que es solo x. Bueno, podría ser otra variable, podría ser t o lo que sea, pero es una variable. Ahí. Esa la ocupé para la propiedad de arriba. Bueno, no puedo, de partida, no puedo usar eso ahí abajo, ¿ya? Porque aquí me dice que esto tiene que ser solamente x, no tiene que ser x más 1. ¿Pero qué puedo hacer para resolver esa integral que está ahí abajo? Dele una vuelta, ¿cómo podría resolver esa? Desarrollando el 1 más x al cuadrado. Ya, perfecto. Es una muy buena solución. ¿Mm? Claro, y Vicente también la dijo, descomponiendo. Ya, muy bien, hagamos eso. Si lo desarrollamos, nos va a quedar 1 más 2x más x cuadrado. Ah, y estos son tres integrales, ¿no? Son como la integral de 1, la integral de 2x, ¿cierto? Y la integral de x cuadrado. Y claro, nosotros sabemos resolver cada una de estas que está acá, ¿cierto? La primera nos daría x, la otra nos daría 2x cuadrado medios, y la otra nos daría x al cubo tercios. Y nos faltaría colocar más c. O sea que esta integral es x más x cuadrado medios, o sea, no, x cuadrado nomás, y x cubo tercios.
más c. Problema resuelto, ¿sí? Está ahí bien, muy bien, ¿cierto? Puede zafarme de ese problema. Pero vamos a seguir haciendo esto aquí. Y ahora, supongamos que yo tengo esta integral. Tengo la integral de x elevado a 100. Uno dice, eso yo lo sé hacer porque está dentro de esta propiedad, ¿cierto? Esto no es nada más que x elevado a 101 dividido 101, ¿cierto? Le agrego 1 al exponente y estamos, porque ahí está el desarrollo de esa integral. Pero si voy a hacer lo mismo que antes y digo ya, y ahora quiero integrar 1 más x elevado a 100, ¿cómo ahora podría hacer esa integral que está ahí? Aquí ya no parece tan práctico desarrollar eso. Sí, denle un minuto, piensen cómo se quiere presentar esto hasta donde saben ahora. ¿Qué podría hacer eso? Profe, no es simplemente tomar el 1 más x como que si eso fuera, no sé, x nomás, y poner 1 más Que, x elevado a 101 partido de 101. que Matías, estás yéndote justamente por el tipo de solución que queremos. Lo primero que dijiste es clave. Por ejemplo, me dijiste como, uno no podría tomar como que 1 más x es solamente una Z, cosa. por ejemplo. Claro, exacto. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, a nosotros nos encantaría de que en vez que dijera 1 más x, dijera solamente z, por ejemplo. Porque ahí podría usar lo que estoy usando arriba. Y eso se puede hacer. Se puede hacer siempre y cuando la integral cumpla ciertas condiciones que ya vamos a ir viendo, de a poco qué condiciones tiene que cumplir, pero vamos a ver que se puede. Entonces, a esto se le llama un cambio de variable. A nosotros nos gustaría que 1 más x, toda esa expresión que está dentro, fuera solamente, la vamos a llamar por ahora u. Le pongo u porque en la mayoría de la literatura se usa el u para el cambio de variable, pero no es ninguna obligación, ¿ya? No tiene ninguna relevancia que le ponga u, b, t, z, lo que se le ocurra. Usted trata de usar la letra que más le acomode. Yo, muy vieja escuela, voy a usar el U, pero uno podría usar ahí lo que quiera. Entonces nos gustaría que fuera solamente una variable. Sería lo ideal, porque así podría usar la propiedad anterior. Pero hacer un cambio de variable, que esto se llama cambio de variable, no es llegar y hacerlo, porque si lo hago así nomás, ¿qué va a pasar con mi integral? Mi integral va a quedar integral de u elevado a 100 de x. Y va a haber un problema aquí. Ahora aparece la u, pero aquí tengo, ahí tengo x. No puede ser eso, todo la integral tiene que ser lo mismo. Ya, si mi variable adentro se llama u, tendría que decir de u afuera. Así que hacer un cambio de variable requiere que yo no solamente cambie la variable, sino que trabaje con los diferenciales. Entonces, debemos cambiar el diferencial. Bien, estamos claros que este es el cambio que queremos hacer. Pero, ¿cómo cambian los diferenciales acá? ¿Cómo se cambia el diferencial? Del cambio, que lo tenemos arriba, que dice 1 más x igual a u, de ahí voy a sacar el diferencial. Entonces, 1 más x igual a u, lo que uno debe hacer es derivar como si fuera derivada total. Es decir, derivo lo de acá como la variable de la izquierda es con x, digo como, ¿cuál es la derivada de ahí respecto a x? Yo sé que la derivada de la izquierda respecto a x es 1, ya que no hay nada más que derivar. Y aquí le coloco
de x para indicar que derivé respecto a x, tal como uno lo hace cuando saca derivada total. Esta es una forma de derivar usando los diferenciales. Y en el lado derecho, ¿cuál es la derivada de u? Si eso fuera solamente la variable. Ahí nos quedaría también 1. ¿Ya? Si derivo el u, me queda 1. Imagínense que es como que les preguntara cuál es la derivada parcial respecto a u. Ahí. Entonces uno diría, claro, es 1. Y este es el cambio que debo hacer en diferenciales. Lo bueno es que acá me dice esto que cuando yo cambio el 1 más x igual a u, el de x me cambia como de u, no tengo ningún problema. Entonces, vemos que el cambio es 1 más x igual a u, y importante que los diferenciales cambian de esta forma. Tengo que siempre tener a la mano el cambio variable y mi cambio de diferencial. Entonces, la integral que en un inicio era 1 más x elevado a 100, ahora pasa a ser la integral de u elevado a 100 de u. Entonces, se fijan que acá lo que cambió es el contenido, ¿cierto?, de la integral. Ya no dice 1 más x, sino que ahora dice u. Y además cambió el diferencial. Ya era el cambio acá. Y además cambia el diferencial, porque ahora el diferencial de x es diferencial de u. ¿Y por qué hicimos este cambio? Porque esta integral que viene ahora sí la podemos resolver. Y esa integral eh, quedaría integral de, o sea, quedaría u elevado a 101 dividido 101 más c. Pero hay que recordar que el problema no tenía como inicial la variable u, sino que nuestro problema tenía como inicial la variable x. Entonces, basta ahora que hay que volver a la variable original. Y entonces el resultado sería 1 más x elevado a 101 partido 101 más c. O sea, aquí hemos hecho un cambio de variable bien básico, pero para ayudar a entender qué significa, cómo se cambian los diferenciales. Este es bastante sencillo, no requiere como alguna complicación extra, pero pueden revisar, ¿cierto?, que básicamente lo que hicimos fue transformar una integral que era más compleja en una que terminó siendo una elemental. Ya, revisen bien este ejercicio y cualquier pregunta la vemos ahora. No entendí lo del diferencial. O Lo del sea, diferencial. Ujú. como que con Ya, uno es fácil, pero con otra... pero sí, de hecho podemos ver diferenciales. Otro ejemplo de diferencial. Imagínate que tu cambio fuera así, mira. Que el cambio fuera esta. ¿Ya? Que tú eligieras cambiar ese tipo de cambio. ¿Cuál sería la derivada de lo que está en este lado, Matías? Si el x fuera mi variable. 2x. Ya, 2x. Entonces tú diferencias ahí y colocas que acabas de derivar respecto a x. ¿Y Ya, cuál sería la derivada de lo que está en el lado derecho si la u fuera tu variable? 3u al cuadrado. 3u cuadrado, y colocas aquí du porque du es el diferencial. Y ahí tienes tu cambio. Mm, Ahora, en el caso que estaba viendo, estos quedaron como 1 por dx, 1 por du, ¿cierto? sí, y aquí no. Ah, Aquí no, porque son otro cambio. Pero vamos a ir viendo que cada cambio va a ir generando algún resto que quizás voy a tener que ir trabajando. El que yo acabo de hacer es súper limpio el de delante, porque al final que descubrí que dx era lo mismo que du, ¿cierto? Pero ¿será que eso pasa siempre? Quizás no, ¿cierto? Como en lo que te estoy mostrando acá, yo no puedo decir al tiro que dx es igual a du, sino que los diferenciales me arrastran otros cambios. Y entonces por eso vamos a ver este ejemplo que viene ahora.
Lo importante sí es saber cómo cambia el diferencial, saber que al final es derivar a ambos lados. Voy a robarme esta integral, que es la exponencial, que está por aquí. Esta formulita que la vimos acá. Bien, nosotros esta de aquí tenemos eso. Sabemos integrar esto. Sabemos la integral de e elevado a x de x y que según la fórmula, ¿cierto? Esto es e elevado a x más c. Pero si ahora que nos preguntaran por integrar lo siguiente, ¿cómo se integra e elevado a 2x de x? Entonces, primero, no puedo llegar y usar la fórmula que está ahí, porque la fórmula que está ahí dice que es e elevado a x, no e elevado a 2x. Y eso ya me cambia. O sea, con esa yo puedo hacer esa, pero no esta que está acá, porque aquí aparece 2x. Entonces, hay que pensar igual como lo que estábamos viendo delante. Delante, como tal como dijo Matías, en un tanto dijo, bueno, lo que pasa aquí es que habría que tratar de ver ese, por ejemplo, este 2x como que fuera solamente una variable. Y eso es lo que voy a hacer ese cambio. Entonces, ¿cuál sería el cambio de variable aquí? A ver si alguien me lo dice. ¿Qué cambio de variable debería hacer acá? Profe, a ¿Mm? ese no habría que aplicarle logaritmo natural. ¿Dónde aplicarías logaritmo natural? No lo decía porque está la E. Ujú. Pero uno aplica logaritmo natural de repente, por ejemplo, cuando está resolviendo algún tipo de ecuación, ¿cierto? Donde lo puede aplicar en ambos lados o ese tipo de cosas. Acá no sabes cuánto vale eso, Ah, ¿ya? Entonces, la idea de nosotros es que esta integral, que es e elevado a 2x, se parezca a la que tenemos ahí. A la que tenemos ahí que sale solamente x, no sale 2x. Bueno, entonces, ¿qué cambio de variable habría que hacer en este caso? Como para poder empezar este ejercicio. Que Euler, en vez de ser Euler elevado a 2x, sea elevado a x. ¿O no? ¿Cómo que sea, que dijo que O sea, eso? solamente Euler elevado a x. Que ese sea el cambio de variable. Ya, pero la idea es como cambiar el nombre de la variable igual, como lo hice en antes. Por Euler ejemplo, elevado a u. mira, en el primer ejercicio ahí me molestaba que dijera 1 más x. Entonces yo dije, pero 1 más x debería llamarse u, y así puedo resolver el ejercicio. Y aquí me molesta que, claro, que 2x sea 2x. Entonces, ahí Juan Vicente acaba de decir, claro, ¿qué podría hacer? O sea, lo que sería ideal es que en vez de 2x dijera u. Entonces vamos con ese cambio, con el cambio 2x igual a u. Ya, ¿y cómo cambian los diferenciales? Y esto es la parte que tienen que ir viendo cómo qué pasa acá. ¿Cuál es la derivada de lo que está acá respecto a x? ¿Cuánto sería ahí? Bueno, delante Matías dijo otro que era más difícil que este, pero yo creo que ustedes tienen que también ver cómo quedaría esto de acá. Quedaría 2, ¿o no? Quedaría 2. ¿Y qué hay que agregar cuando hago este tipo de derivadas con diferenciales? Al lado del 2. El de x. El de x. Muy bien. ¿Y el del lado izquierdo cómo me quedaría si la variable ahora es la u? Quedaría solo de u. 1 por du. Eh, ¿Uno por du o solo du? ¿Cierto? Ya después ustedes pueden colocar solo por du. Ya, y entonces ahora esto es lo que tengo que hacer en mi integral. Tengo que cambiar ese y tengo que cambiar este de acá. Vamos con eso. ¿Cómo quedaría la integral entonces? Va a quedar integral de e elevado a u. Ahí cambié el 2x. ¿Y el de x cuánto valdría ahí? ¿Cómo lo podría colocar? Porque según el cambio aquí dice que 2 de x vale de u. ¿Qué tendría que colocar ahí entonces? En esa parte que me falta.
delante el ejercicio que yo hice, llegué y lo cambié porque mi cambio de variable me decía que dx valía du, así que yo llegué y lo cambié. Pero noten que aquí ahora dice 2dx igual du. Sí, por ahí alguien me lo dijo por privado, pero le faltó el d, es un medio de u. ¿Ya? Porque, claro, es como pasar el 2 hacia el otro lado, ¿cierto? Es como decir aquí, ya, ok, dx vale du medios. Ahí. Entonces, eso es lo que voy a cambiar allá. Me va a quedar du medios. ¿Qué pasa con ese medio ahí? Bueno, nada, porque como es una constante la puedo sacar y puedo resolver la integral igual. No me va a molestar en nada de lo que estoy haciendo. Ya ahí es como notación nomás para, o sea, como formalidad, por decirlo. Se resuelve igual, de la misma manera. Sí, pues, pero va el un medio, porque Ahí, aquí no era dx igual a du, sino que era 2dx igual de u. Entonces tengo, ahí, tengo que reemplazarlo. Entonces te fijas que acá, por ejemplo, está reemplazado el 2x, que es u. Y está reemplazado también el dx, que en este caso terminó siendo du medios. Y ahora vamos a resolver esta integral. Bueno, esta integral, el u medio sale hacia afuera, es una constante, me queda e elevado de u. Y esa yo la conozco porque esa es una integral elemental. ¿Cierto? Esa ya sí que se hace. Y de hecho ese era nuestro objetivo del ejercicio, era que nos apareciera solamente una variable arriba. Entonces eso nos queda un medio de e elevado a u más c. Y ahora, no olvidarse que nuestra variable no era el u, sino que era el x, entonces tengo que volver a la variable original. Me va a quedar un medio de e elevado. ¿Cuál es la variable original? El u vale 2x. Entonces, 2x más c. ¿Cómo saber si esta integral está buena? O sea, lo que acabamos de ver es que la integral de e elevado a 2x de x es igual a un medio de e elevado a 2x más c. ¿Cómo saber si está buena? Bueno, podemos derivar el lado derecho, el lado que nos dio el resultado, y la derivada del lado derecho debería dar justo lo que está dentro de la integral. Entonces lo pueden comprobar que da eso, ¿cierto? Por regla de la cadena, ahí le va a tener quedando lo que está allá. Ya, míralo bien ahí, si tiene alguna pregunta de esta otra integral. Aquí ya hicimos una variación porque se fijan que quedó un número dando vuelta, pero que quede un número dando vuelta no es tanto problema, porque un número es manejable. Lo puedo pasar dividiendo, multiplicando, entonces no me va a afectar en mucho. Profe, Dígame. ¿por qué se llaman elementales? Se llaman elementales porque son como la base. Esas son las que nosotros sabemos resolver como directamente porque nos acordamos cuál es su derivada. Ah, ya. Mm, ya. Que son esas que vimos en la clase anterior y que estaban aquí muy al principio. ¿Te Arriba. acuerdas de esta? Sí, claro, estas. Nuestro objetivo es transformar integrales que son más complejas y llevarlas a estas. Y que estas que nosotros las sabemos resolver. Ya. ¿Ya? Entonces aquí estamos usando esa allá abajo. Ya, la sustitución tiene muchos más alcances. Ya vamos a empezar a ver un caso un poquito más complejo. Pero quiero que este quede ahí, que si alguien tiene alguna pregunta, ¿cierto? Que no entiende todavía los diferenciales o el cambio, vaya viendo cómo va quedando esto. Bueno, y hay que saber derivar igual. Sigue aquí como... Hay una, hay un área de matemáticas que se llama ecuaciones diferenciales, que se usa en todo, de hecho también en economía. Y que prácticamente el curso de cálculo de ecuaciones diferenciales consta de que usted use integración y derivación al revés y al derecho, como operaciones básicas.
Generalmente esos cursos en ingeniería civil es un curso de ecuaciones diferenciales, como un curso entero. Y nosotros vamos a ver también ecuaciones diferenciales después de esto, porque no es que hagamos un gran curso de ecuaciones diferenciales, pero sí les mostramos ecuaciones diferenciales que son importantes dentro del área económica, ya que aparecen en varias partes. Bien, entonces, las integrales no necesariamente, la de sustitución también se puede usar como no solamente en estos casos, sino que aparecen otros casos como cuando a la derivada de algo está ahí mismo en la función. De hecho, lo voy a anotar aquí como regla. Aquí aparecen una serie de ejemplos que ustedes pueden revisar, pero me interesa anotarles esto que yo lo hago como regla de integración. Entonces, una forma de utilizar la sustitución es notar si la derivada de una función dentro de la integral aparece ahí también. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que la derivada de algo esté ahí mismo? Noten el siguiente ejemplo. Vamos que yo estoy haciendo la integral de e elevado a x cuadrado por 2x. Una pista, como donde yo puedo saber que aquí tengo que utilizar sustitución, es que digo, ya, de partida me molesta que el e no esté elevado solamente a x, está elevado a x cuadrado, cosa que ya vimos que es un problema, y la idea es que uno trate de que eso quede como una sola variable y no quede x cuadrado, ¿cierto? Es mucho más complejo que el de arriba. Pero hay una pista aquí bien clara, la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. Y eso aparece ahí. Eso quiere decir que yo podría utilizar aquí la sustitución sustituyendo aquel que es el que su derivada está ahí mismo. Vamos a ver qué pasa si yo hago eso en esta integral. Entonces, voy a hacer el cambio de variable x cuadrado igual a u. Es decir, voy a sustituir aquel dentro de esta integral que yo sé que su derivada está ahí mismo. Pero obviamente que aquí, voy a hacer cambio de variable, tengo que ver qué pasa con los diferenciales. ¿Qué pasa con los diferenciales de lo que tengo ahí? Bueno, ahora la idea es que ustedes de a poco vayan del cambio de variable pasen a cómo cambian los diferenciales. ¿Cómo quedarían los diferenciales en este cambio de variable? Les voy a dar un ratito, ¿cierto? Para que ustedes lo hagan aquí. Si alguien tiene la respuesta, la puede escribir por el chat también. Pero quiero que ustedes lo vayan haciendo, que esto es importante que lo sepan hacer dentro de la sustitución. O sea, el cambio de variable ya está ahí, pero quiero ver cómo quedan los diferenciales. Muy bien Valeria, muy bien Josefa. Excelente, excelente, muy bien.
Las chicas acá, como siempre, dando el ejemplo ahí. Excelente, entonces vamos a notar ese cambio de variable. Ahora, lo que tiene de diferente este cambio de variable que podemos también hacer, esto inicia una discusión acerca de que si esto se puede cambiar siempre, siempre así, es que aquí tenemos el cambio que sugirió Josefa y Valeria, ¿cierto? Que es la respuesta correcta, que es así. Ustedes pueden notar entonces que en el primer caso que yo hice de sustitución, el de x cambiaba como de u y me daba lo mismo, ¿cierto? Porque era decir, ah, ya, en vez de x lo llamo de u. En el segundo caso me arrastró un número, me quedó un 2, pero tampoco me importó porque el 2 yo lo podía pasar dividiendo, ¿cierto? De hecho, le voy a hacer vamos a recapitular los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. En el primer cambio, yo tenía algo como así, a ver, por acá. Aquí, ¿cierto? Donde los diferenciales terminaban siendo iguales, que es eso que le indico acá. Y ahí no hubo problema de cambiar esto, ni un problema. En el segundo ejercicio, los diferenciales quedaron así. Y aquí ya notamos algo distinto, porque lo que ustedes podrían haber notado ahí es que en estos diferenciales aparecía un 2. Pero no molestó mucho el 2, porque el 2 yo lo podía pasar dividiendo y podía hacer cuánto vale de x. En este ejercicio que estamos desarrollando ahora, los diferenciales nos quedan de una manera más distinta, ¿sí? Es decir, nos queda 2x de x igual a de u. Y si yo quisiera despejar de x, no podría pasar dividiendo el 2x porque la integral me quedaría con 2x, ¿cierto? La idea es como que la integral quede con u o con x, no quede con las dos mezcladas, porque estoy cambiando la variable. Pero afortunadamente, ¿qué pasa en esta integral? Resulta que esto que yo obtuve en el diferencial es justamente lo que está aquí. Si se fijan, todo esto es todo esto. Así que no me va a complicar mucho cambiar aquí la variable, porque ese 2x que me queda como arrastrando ahí, te aparecía ahí. Y por eso es que al principio les dije, claro, se puede hacer sustitución porque la derivada del x cuadrado sí está ahí, y eso me va a permitir hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago, acá esto me va a quedar e elevado a u, ¿cierto? Estoy cambiando aquí el x cuadrado por u, este x cuadrado por u, ¿cierto? Ahí. Y todo eso, 2x de x, todo eso yo sé que vale de u. Y me quedó la integral así. Así tal cual como la ven ahí. Y es una integral elemental, es directa. El resultado de esa integral es e elevado a u más c. Ahora vuelvo a mi variable original. Yo sé que el u vale x cuadrado, entonces me queda e elevado a x cuadrado más c. Y ahí tengo el resultado de la integral. Es efectivamente el resultado de la integral porque si yo derivo eso, me da lo de arriba. El punto es, ¿uno puede usar siempre sustitución? Y aquí viene la pregunta, lo importante. Aquí pude porque aparecía el 2x ahí. Entonces, voy a ver también el caso ahora en que no podría hacer esto, ¿ya? Pero mientras vean este, si alguien tiene alguna pregunta acerca de este, para que la veamos. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, ¿Por qué Jorge. el diferencial ahí lo tomó como 2x de x? Ah, porque resulta que cuando sacamos los diferenciales, ¿cierto? Esa con sus compañeras sacaron el diferencial, me quedó que 2x de x, todo eso valía de u, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, tuve que reemplazar todo eso que estaba ahí por du, que era como lo que está marcado en naranjo. Ah, ya. Ya. Pero es como mucha suerte, ¿cierto? Y justo el cambio de variable me arrojó un diferencial que justo también estaba así escrito dentro de la integral. Y eso es porque había que fijarse en un inicio que la derivada de x cuadrado 2x aparecía ahí. Si no, no pudiera haber hecho ese cambio. Mírenlo bien, ¿alguien más si tiene alguna pregunta?
Entonces, ¿qué pasa si ese 2x no hubiera estado ahí? Yo digo, ya, lo que yo quiero es cambiar quiero cambiarlo por una sola variable, como lo que estoy haciendo hasta ahora. Y anoto el cambio de variable, ¿cierto? Que quiero hacer, que sería decir u igual x cuadrado, ahí, y los diferenciales. Entonces, ahí está mi cambio, los diferenciales serían 2x de x igual de u. Y entonces hago el reemplazo del cambio de variable que estoy colocando y del diferencial. Ahí nos va a quedar integral e elevado a u. Eso no es tan complicado de cambiarlo porque está acá, ¿cierto? Ese ahí. Me queda e elevado a u. Y aquí viene el problema. ¿Cómo cambio el de x que está ahí? Entonces uno dice, ¿qué podría hacer ahí para cambiar ese de x que me falta? Me falta cambiar el diferencial. Y este diferencial tengo que cambiarlo según esta regla que está acá. En uno de los casos que estábamos analizando, a nosotros nos había quedado solamente un 2 y no tuvimos problema porque el 2 lo podemos pasar dividiendo. Aquí podríamos pasar dividiendo 2x para despejar el de x, y el problema es que, claro, quizás algebraicamente lo podríamos hacer, pero la integral nos seguiría quedando con x. Es decir, si yo hago esto aquí así, digo, ya, pero de x vale de u partido 2x, al reemplazar eso me quedaría de u partido 2x. Y ya estaría cometiendo un pequeño error. La integral no me puede quedar con x y con u. O la integral es con x, o la integral es con la nueva variable, no con las dos. Profe, o sea, simplemente no se puede expresar con... Sí, No podría se ahora puede. como cambiar. El x como que podría cambiarlo al u otra vez, ¿cierto? Entonces voy a anotar aquí, por ejemplo, una cosa importante. No puede quedar con las dos variables. Ya, pero alguien podría decirme, o tal vez yo creo que Matías quería decir eso, que el x podríamos pasarlo al u, con la expresión que tenemos arriba. El x vale raíz de u, en el caso de que supongamos que el x es positivo, ¿cierto? El x vale la raíz de u. ¿Cierto? De acá uno puede decir que x es igual a raíz de u. Así. Y decir, ya, pero si puedo escribir la integral como toda cono. Entonces me va a quedar e elevado a u de u partido en 2 raíz de u. Ahí. Pero esto no sé si hizo que la integral, porque ahora la integral es así, como un medio de la integral de e elevado a u partido raíz de u. De u. No sé si eso me transformó mi integral inicial en una elemental. De hecho, esta se ve más difícil que como era en un inicio. No se puede poner que no existe nomás. No es fácil. No, no se puede, pero lo que sí es que la conclusión es que no todas las integrales se hacen por sustitución, sino que hay varios métodos. Entonces al final solo terminamos complejizándolo en este caso, ¿ya? Y eso quiere decir que una conclusión importante de esto
esta integral no se desarrolla por sustitución. ¿Ya? Entonces, por eso hay más métodos de integración, ya no todos son sustitución. Pero el que estamos viendo en sustitución es hoy día el que vemos acá, y le di algunas pistas de cuándo se usa, ¿cierto? En qué caso se usa, tiene que ver también con los diferenciales. La idea es que, por ejemplo, usted puede ver, lo que estoy realizando aquí es que al cambiar la variable, el diferencial cambia, y el diferencial tiene que responder a algo que yo pueda reemplazar dentro de mi integral. En este caso, este nos sirvió porque no estaba la derivada de lo que estaba reemplazando. Aquí sí estaba, ¿cierto? Y me fue más fácil. Entonces uno puede comparar ese con el que está aquí abajo, ¿cierto? Que es distinto. Recuerde que la sustitución siempre, la idea es que le transforme su integral en otra más sencilla, no en una más difícil. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna idea o reflexión que tenga de esto que hemos visto hasta acá? Bueno, está de más repetirles lo que siempre les digo, que este tipo de cosas, sobre todo las integrales, requiere mucha práctica. Requiere hacer ejercicios y a veces no salen al inicio las integrales, no siempre uno las ve y sabe cómo hacerlas. Eh, sí, yo recuerdo que me pasaba mucho rato de repente tratando de hacer una, ¿cierto? Y después cada vez se hizo más fácil. Por eso al final es práctica, ya es práctica. No se frustre si no sabe hacer la integral inmediatamente cuando la ve. Mm, De hecho, yo llevo, no sé, yo aprendí a integrar en el 2009 y aún así de repente veo una integral y no necesariamente al tiro sé cómo se hace, sino que a veces hay que darle una vuelta más. Así que es más que nada de repente también ir asociando la práctica, como lo que va viendo, lo que está haciendo con estos ejercicios, ¿cierto? Viendo algunos parecidos. Y sobre todo ahí se va dando cuenta si lo que tiene que usar es sustitución o método por partes, que ya lo vamos a ver en la otra clase, fracciones parciales también, ¿ya? Así para que vaya asociando estas técnicas. Ahora, estas técnicas de acá no van muy enfocadas tampoco en que ustedes después en la vida estén integrando, pero saber integrar, cuando uno desarrolla la lógica y la abstracción y el análisis de poder saber integrar algo, su forma de pensar va a empezar a cambiar. Va a empezar a analizar otros temas, otros problemas, abordarlos de una manera más abstracta. Ordenar ideas, variables, ¿cierto? Y desarrollar su capacidad de análisis lo va a transformar en un profesional más integral. Y no solamente eso, en una persona un poco más analítica, ¿cierto? Que puede resolver problemas tomando más perspectiva. Voy a poner un par de ejemplos más y después, por supuesto, algunos para que ustedes ya empiecen a desarrollar. Bien, le hablé, ¿cierto? Que a veces la derivada de lo que queremos cambiar tiene que estar ahí, pero quizás no tiene que estar exactamente como está ahí. Por ejemplo, yo podría tener una integral de esta forma. Y uno dice,
Sí, aquí podría usar sustitución, porque quizás, o sea, la derivada de ese está casi ahí, casi, porque la derivada de x cubo es 3x cuadrado, no es x cuadrado solamente. ¿Pero en qué cambiaría eso? Cambiaría en el 3. Y como es un número, ya vamos a ver que no nos va a importar. De hecho, lo importante es que esté el x cuadrado, pero que esté 3x cuadrado no es tan importante. Y vamos a ver por qué. Entonces, hacemos el cambio de variable. Decimos, ya, x cubo que valga el u y sus diferenciales. En este caso los diferenciales serían 3x cuadrado de x igual de u, que son los diferenciales de este cambio que estoy colocando aquí en el lado izquierdo. Lo que ocurre es que yo tengo acá el x cubo, ¿cierto? Que lo voy a cambiar por u, tal como estamos viendo ahí abajo. En eso no va a haber ningún problema. Pero el x cuadrado de x, todo lo que me sobra aquí, yo lo tengo acá. Pero tengo ese también, ¿cierto? Tengo ese valor que me está sobrando ahí. Me está sobrando ese 3, pero como es un 3 y es un número, aquí no hay problema que yo haga algo tan sencillo como decir, bueno, no tengo el 3 ahí, pero filo, lo voy a colocar acá. ¿Sí? Eso voy a decir x cuadrado de x es igual a du partido 3. Y listo, con eso soluciono el problema. X cuadrado de x entonces vale du tercios. Hago los reemplazos. Entonces, esto va a quedar e elevado a u. X cuadrado de x vale du partido 3. Entonces aquí me quedaría un tercio de la integral de e elevado a u de u. ¿Listo? Ahí. Y la integral de eso es un tercio e elevado a u más c. Vuelvo a mi variable original y sería un tercio de x o sea, de e elevado a x al cubo más c. Estaríamos, ¿cierto? Con ese integral. Así que el número, ¿cierto? No importa mucho, pero que esté el x cuadrado es fundamental, si no me va a pasar lo mismo que la integral anterior. Ya, entonces ahora es el momento que ustedes empiecen a hacer algunas. Aquí hay muchas trigonométricas, así que yo voy a agregar algunas más de mi gusto. A ver. Ya. Aquí hay hartas que son para empezar a practicar la sustitución.
Profe, Sí, dígame. quería saber si usted tiene las pautas de ayudantía. Es que en Canvas se supone que el Estefano tiene que subirlas, pero no las ha subido. Y le mandé un correo, pero no ha recibido ninguna respuesta. Ya, no, yo te la subo, no hay problema. ¿Me puedes Ya. mandar un correo más ¿Sí? tarde como para acordarme y te subo las pautas? Ujú. Ya. Las voy a Muchas subir gracias, acá, profe. la voy a dejar en Canvas. Ya, no, gracias a ti, a informarme, yo no sabía que estaba, pero las pautas están, porque como trabajamos en grupo, están todas en Claro. línea, así que yo tengo que sacarla nomás y dejarla en Canvas, ¿ya? Ya, súper. Gracias. No hay problema, Anaís. Ya, entonces, como siempre, para terminar la clase, ¿cierto? Voy a entrar acá, les mando al tiro el código. Y van a haber tres espacios para escribir. En un espacio escriba su nombre y apellido, y los otros dos escriba un concepto, ¿cierto? Que le recuerde de esta clase, ¿ya? Con esto registra su participación de hoy día y terminamos con eso la clase para seguir el miércoles.
Profe, perdón, ¿cómo era en el primer espacio el nombre y apellido y en los otros dos? Un concepto de la clase. Una palabra en cada espacio que le recuerde a la clase de hoy. Ah, ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Y cuando lo vayan haciendo ya pueden ir saliendo de la clase, ¿ya? Para que el miércoles vamos a continuar con la segunda parte de esta clase, que es método de integración por partes. Ya, profe, muchas gracias, nos vemos. Ya, chao Santiago. Chau. Chao, chao, nos vemos el miércoles. Chao, profe. Chao, chao, chao Sofía. Sí, voy a subir algunos, Vicente, pero quiero subir a Piazza algunos más difíciles porque la idea es que ustedes vayan practicando. Voy a actualizar el módulos de Canvas. Van a haber muchos ejercicios de integrales para hacer y muchos resueltos, ¿ya? Así que ese les va a servir muchísimo para el estudio. Chao, profe. Chao. Chao, Matías, que estés bien.